Es Oberyn Martell, el personaje perfecto. En Juego de Tronos hemos visto a todo tipo de personajes maravillosos. Algunos eran grandes guerreros, otros eran astutos e inteligentes, los sabía que derrochaban carisma allá por donde iban, y otros nos deleitaron con su gran evolución a lo largo de las temporadas. Sin embargo, existió un hombre que reunía todas las características necesarias para crear al personaje perfecto, y que, además, tan solo le bastó una sola temporada para demostrarlo. En el día de hoy hablaremos de un noble príncipe de Dorne, un hedonista consumado cuya búsqueda de placer solo se vio eclipsada por su cruzada personal para llevar a sus enemigos ante la justicia. Carismático, justo, valiente e inteligente, este amante apasionado fue un excelente guerrero que nos robó el corazón a todos con su desobediencia y gallardía. Acompañadme a Poniente una vez más para analizar juntos al único hombre que osó enfrentarse contra el león y la montaña para clavarle sus ponzoñosos colmillos e impartir justicia. Hoy presentamos a Oberyn Nymeros Martell, la víbora roja. You killed her children! Tal y como hicimos con los vídeos de Robert Baratheon o de Olenna Tyrell, vamos a ir analizando cada una de las escenas que tiene Oberyn en pantalla, con la diferencia de que en esta ocasión veremos algo que no pasó con ningún otro personaje en toda la serie. Uno de los múltiples motivos por los que Oberyn me parece un personaje prácticamente perfecto. Dicho motivo es que en cada una de las pocas escenas que tiene descubriremos algo nuevo sobre el personaje, nuevas facetas nunca antes vistas que enriquecerán aún más a un personaje ya de por sí completo e interesante. Pero me estoy adelantando a los acontecimientos. Comencemos con la que es para mí una de las mejores introducciones de personajes de Juego de Tronos. Oberyn Martell se encuentra en el burdel de Meñique, pues acaba de llegar a la capital de Desembarco del Rey para asistir a la boda del rey Joffrey y Margaery, siendo Oberyn el representante de Dorne, en ausencia de su hermano mayor Doran Martell. Esta es una de las mejores introducciones de toda la serie, porque en apenas unos minutos nos revelan de manera magistral varios de los elementos esenciales que conformarán la personalidad de Oberyn, haciéndolo además de la manera más badass posible, explicándonos toda su motivación y su historia de fondo, por lo que con dicha introducción logran que inmediatamente entiendas e incluso empatices con el personaje. Lo primero que vemos de Oberyn es que, tras meses de viaje, el primer instinto de Oberyn es ir a un burdel para satisfacer los deseos de la carne. Con solo este contexto ya sabemos que Oberyn no suele ser una persona muy paciente y como buen dorniense tiene un gran apetito sexual. No solo eso, también vemos que es más perspicaz que la mayoría, ya que se da cuenta cuando alguien ha trabajado en los campos por su color de la piel y le es fácil adivinar el carácter atrevido de una de las chicas. No obstante, esta no será la única ocasión en la que sea perspicaz. A su vez, por cómo trata al sirviente de Meñique, ya vemos cómo la víbora roja es en realidad dominante y resolutivo, tomando siempre aquello que desea, de una manera u otra. Sin embargo, lo mejor de su introducción viene a continuación, cuando escucha cantar a dos soldados de los Lannister que se encontraban en el burdel Las lluvias de Castamere, la famosa canción por la que todo el mundo conoce a los Lannister. Algo que enerva al impetuoso príncipe, pues no soporta a los soldados Lannister debido a lo ocurrido en el saqueo de la capital y ve esa canción casi como una provocación. Ellaria, su amante, que lo conoce mejor que nadie, sabe de lo que es capaz e intenta pararlo porque sabe que la víbora roja es capaz de todo contra los Lannister. Oberyn, don't. Tras esa entrada espectacular, derrochando carisma y tras analizar con apenas un vistazo a los dos soldados de Lannister, Oberyn no duda en bromear con ellos. I don't see many Lannisters where I'm from. I don't see many Dornishmen in the capital. We don't like the smell. Parecía que las cosas no iban a ir a mayores, pero al entrar Ellaria, uno de los soldados la confunde con una prostituta, insultando no solo al príncipe con un comentario racista, sino también a su amante. Y eso es algo que Oberyn Martell, la víbora roja, no iba a permitir. Y entonces... Why are you wasting a woman like this on a Dornishman? Bring him a shaved goat and a bottle of olive oil. You're just a pink little man who's far too slow on the draw.
Aquí somos testigos de cómo el vistazo que echó antes Oberyn a los soldados le bastó para deducir que si llegaban a enfrentarse, en el tiempo en el que desenvainaban sus espadas, él habría acabado con ellos rápidamente, como el ataque de una víbora, ya que el príncipe era más inteligente e iba armado con una daga mucho mejor para espacios cerrados que una espada, las cuales además estaban envainadas. Y esto es algo que los soldados Lannister comprobaron de primera mano. Longsword is a bad option in close quarters. Tyrion llega para hablar con el príncipe interrumpiendo la acción. Pero si os fijáis bien, Oberyn no sacó la daga del soldado hasta que el otro, Lannister, envainó la espada, siendo precavido aún incluso en ese momento. El haberse enfrentado a estos dos soldados él solo nos demuestra varias cosas: su capacidad de análisis de combate, sus rápidos reflejos, su conocimiento de anatomía para saber dónde atacar exactamente y la propia valentía del príncipe al estar en desventaja numérica. Además, con este ataque, Oberyn enviaba un mensaje al poderoso Tywin Lannister, un mensaje que claramente anunciaba su llegada y sus intenciones. Tywin haría bien en no estar tranquilo. Esta parte de presentaciones me encanta. What are you, his hired killer? Started that way, aye. Now I'm a knight. How did that come to pass? Killed the right people, I suppose. Como vemos, Oberyn no es como los demás nobles que desprecian a Bronn por ser un sicario, sino que además de respetarlo, le hace gracia cómo llegó a ser caballero. Y es que Oberyn tuvo un pasado muy interesante, y en una época de su vida viajó al continente de Essos y se unió a la compañía mercenaria de los Segundos Hijos. Sí, los mismos que lucharían años más tarde junto a Daenerys. Así pues, fue soldado en las Tierras de la Discordia, al otro lado del Mar Angosto, relacionándose con todo tipo de gente, para finalmente formar su propia compañía mercenaria, por lo que para Oberyn era de lo más normal estar en compañía de sicarios y mercenarios, algo bastante inusual por parte de un noble de alta cuna. Cuando hablan de traer más chicas, es graciosísimo lo que pasa. We'll need a few more girls. Girls, yes? You don't partake? Oh, I partook. Now I'm married. Tyrion en otro momento habría aceptado sin dudar, pero ahora estaba casado y además amaba a Shae, para la clara decepción de Oberyn. Es entonces cuando Tyrion quiere hablar con él en privado. Aquí Oberyn utiliza su ingenio para hacer una broma. Seems I visited the Lannister brothel by mistake. Aunque en los libros su ingenio brilla muchísimo más. Además, en las novelas Tyrion sí que temía que en cualquier momento la víbora roja pudiera provocar una guerra entre Dorne y los Lannister, o entre Dorne y los Tyrell, o entre Dorne y cualquiera de los demás reinos, porque así era Oberyn en aquel momento, imprevisible, como la serpiente que se oculta bajo la suave hierba. Y es en este momento donde vemos las verdaderas intenciones del príncipe, el cual no duda ni por un instante revelárselas al mismísimo hijo de su mayor enemigo, pues la víbora siempre ataca de frente. Oberyn está en la capital para llevar ante la justicia a sus enemigos que acabaron con la vida de su hermana y sus sobrinos. Además, el príncipe aprovecha la situación y le deja un recado al propio Tywin Lannister. Quiere que sepa que los Lannister no son los únicos que pagan sus deudas. Una frase lapidaria con la que la víbora roja pretende que su enemigo no esté tranquilo y para que sienta en la nuca cómo lo van a estar observando atentamente. Una amenaza en toda regla. My nephew and niece carved them up and wrapped them in Lannister cloaks. But if the mountain killed my sister, your father gave the order. Tell your father I'm here, and tell him the Lannisters aren't the only ones who pay their debts. Y es que Martin y los showrunners hicieron algo sensacional. Salvando las distancias, nos hicieron ver a Oberyn, un extraño para nuestros ojos a estas alturas, casi como un villano desde el inicio que conspira abiertamente para acabar con los Lannister, terminando casi siempre sus escenas con una amenaza abierta y siendo el posible catalizador para que un gran conflicto estalle. In other places, the rape and murder of women and children is considered distasteful. The mountain follows your orders. Of course I blame you. What good is power if you cannot protect the ones you love? We can avenge them. I want to bring those who have wronged me to justice, and all those who have wronged me are right here. Who gave you the order? Por algo era uno de los sospechosos de la muerte de Joffrey. Sin embargo, al final se revelaría como un auténtico héroe, haciendo que ese giro de los acontecimientos resulte ser muchísimo más interesante, porque destrozó las expectativas que teníamos de este nuevo y misterioso personaje, ya que lo que realmente buscaba el príncipe era justicia. Sin embargo, es difícil discernir si se trataba de pura venganza o de justicia, pues a menudo la línea que lo separa es muy borrosa. Si fuera una venganza, Oberyn habría sido mucho más visceral, podría haber
mandado matar durante estos años a Tywin y la montaña, o incluso ahora que se encontraba en la capital podría habérselas apañado para envenenarlos a ambos. Sin embargo, pese a sus deseos de venganza, pienso que Oberyn lo que realmente quería era justicia, puesto que en todo momento admite que lo que desea es llevar a sus enemigos, aquellos que le hicieron daño, ante la justicia, para que todo Poniente viera el horror que Tywin Lannister desató en el saqueo de Desembarco del Rey, destapando así sus secretos públicamente y viéndolo caer de una vez por todas. Y es que yo me planteo la siguiente pregunta: ¿qué es lo que diferencia la justicia de una vergonzante venganza? Pues quizás sea el método. La justicia busca, por medio de la aplicación de la ley, juzgar y castigar a una persona. La venganza, en cambio, busca dañar y perjudicar a una persona para así quedar iguales. El famoso ojo por ojo, diente por diente de la ley de Talión, recogida también en el Código Hammurabi. ¿Podemos decir entonces que la justicia es una venganza justa? Pues ahí ya no estamos tan seguros, ya que lo que hizo Tywin y la montaña, acabando con la vida de 2 niños y una mujer inocentes, aparte de saquear toda la ciudad, solo porque habían elegido el bando ganador al final de una guerra, es difícil, muy difícil de compensar. La justicia es impersonal, imparcial y social, puesto que busca establecer un balance dentro de la sociedad mediante la aplicación de castigos o penas a quienes infringen la ley. En cambio, la venganza es personal y parcial, motivada por emociones que buscan una satisfacción personal de las personas afectadas. El gran emperador romano Marco Aurelio decía que la mejor venganza es no ser como tu enemigo, y eso es algo que concretamente Oberyn Martell respetó hasta el final, pues odiaría ser como Tywin Lannister. We don't hurt little girls in Dorne. Todo esto vemos reflejado tan solo en su introducción, por eso es de las mejores de toda la serie. Nos muestran la motivación principal de Oberyn, la búsqueda de justicia para su hermana y sus hijos, y vemos varios rasgos de su personalidad, como son su valentía, su perspicacia, su inteligencia, su carisma, su ingenio y el respeto por todas las personas, independientemente de su posición. Fueran mercenarios o prostitutas, el príncipe se dirigiría a ellos siempre con la misma cortesía con la que se dirigiría a un noble. Con todo esto, inmediatamente entiendes y empatizas con el personaje, y algo que nos vamos a ir dando cuenta en los siguientes capítulos es que todas sus escenas están meticulosamente planificadas, revelando nuevos aspectos de su personalidad, lo que repercute en que todas sus escenas sean muchísimo más entretenidas que de costumbre y hagan a Oberyn más atractivo para el público. Por eso, con tan solo unas pocas escenas en esta temporada, se ganó el aprecio de los espectadores, marcándolos para siempre. Aprovecho para deciros que si os está gustando el vídeo podéis dejarme vuestro like y suscribiros para más contenido de Juego de Tronos y de la Casa del Dragón. Vamos con su siguiente escena, que ocurrirá durante la boda púrpura, es decir, durante el asesinato del rey Joffrey. Es gracioso ver cómo Tyrion aquí piensa que se dirige a él, Hello. Not you. reflejando cómo no le importa al enano en absoluto, dejándose llevar de nuevo por los placeres de la carne y más tarde cuando parece seducir a Loras. El hecho de que ocurra esto último, si bien es gracioso, es algo que solo podría pasar en la serie, puesto que en los libros los Tyrell no se llevaban para nada bien con los Martell, y no solo por su rivalidad ancestral, sino que no se llevaban bien en especial con el príncipe Oberyn, ya que años atrás en un torneo el príncipe accidentalmente dejó tullido al verdadero heredero de Alto Jardín y hermano mayor de Loras, llamado Wylas Tyrell, aunque el joven no le guarda rencor y ambos mantienen comunicación por correspondencia, compartiendo la pasión por los caballos, su padre Mace Tyrell aún no lo perdonó por aquello. Ahora asistimos a una pequeña pero fantástica batalla dialéctica entre Tywin y su hija Cersei por un lado y el príncipe Oberyn con su amante Ellaria por otro. Un encuentro en el que tanto la víbora como el león se lanzan ataques públicamente, demostrando que en realidad Oberyn sabe muy bien cómo se juega el Juego de Tronos, sabiendo ser mordaz y astuto bajo esa capa de odio hacia los Lannister para contrarrestar la posición de poder que ostentan los leones. Lo primero que hace Oberyn, como una buena víbora, es picarle a Cersei donde más le duele, en el ego, fácil de provocar y fácil de engañar. Cersei cae en la trampa, por lo que el veneno se irá extendiendo a lo largo de la conversación. And Cersei Lannister, the Queen Regent. I suppose it is former Queen Regent now. Cersei contraataca, intentando dejar mal a Ellaria por su condición de bastarda. Sin embargo, en Dorne, a los bastardos se les tiene en mucha mejor consideración y estima que en el resto de Poniente, por lo que no es un gran insulto para el príncipe ni para su amante, pues son conscientes de su posición. Fijaos en la cara de Oberyn, pues evidentemente sabe que Cersei pretendía hacer daño con ese comentario. Y cuando el príncipe gira la cabeza, Tywin inmediatamente se percata y lo mira directamente a él, como temiendo que pudiera perder la compostura por el insulto de su hija. En su lugar, Oberyn deja claro que los dornienses no desprecian a los bastardos, pues estos fueron concebidos mediante la pasión.
Bastards are born of passion, aren't they? Cersei vuelve a intentar picar al príncipe con esa pregunta condescendiente, We don't despise them in Dorne. No, how tolerant of you. a lo que la víbora le devuelve el golpe, ahora sí, donde más le podría doler, y es en el hecho de ceder su poder ante una reina más joven y más bella como lo es Margaery Tyrell. I expect it is a relief, Lady Cersei, giving up your regal responsibilities. Alguien a quien Cersei desprecia enormemente y que le recuerda a la profecía de Maggie la Rana, por la cual una reina más joven le arrebataría todo lo que le es querido. You'll be queen for a time. And comes another, younger, more beautiful, to cast you down and take all you hold dear. Adornándolo todo esto además con un comentario sobre su aspecto físico, algo que haría arder las entrañas de la leona como el más letal de los venenos. Wearing the crown for so many years must have left your neck a bit crooked. Cersei, ahora sí en plena desventaja por el comentario, algo de lo que se percató su propio padre Tywin, intenta a la desesperada atacar al príncipe con su posición como segundo hijo, Suppose you'll never know, Prince Oberyn. It's a shame your older brother couldn't attend the wedding. ya que, aunque sea percibido por todos como el más apto de los dornienses, en realidad quien manda en Dorne es su hermano mayor Doran Martell, el señor de Lanza del Sol. Sin embargo, y a diferencia de Cersei, Oberyn daría la vida por su hermano si hiciera falta, y para nada eso resulta un insulto para el príncipe. Con todo esto, nos damos cuenta de que en cada escena, Oberyn siempre logra llevar la conversación hacia donde quiere, símbolo de que maneja la situación y ostenta realmente el poder, algo que, curiosamente, siempre suele hacer su mayor enemigo Tywin, iniciando, llevando y finalizando la conversación cuando él quiere, tal y como veremos en la siguiente escena. En esta ocasión, Oberyn aprovecha para remarcar las diferencias entre alguien tan despiadado como Tywin y alguien tan bondadoso como su hermano Doran. People everywhere have their differences. In some places, the highborn frown upon those of low birth. In other places, the rape and murder of women and children is considered distasteful. Las caras son increíbles y la tensión se palpa en el ambiente. Oberyn es capaz de amenazar veladamente delante de todos al hombre más poderoso de los 7 reinos y le da exactamente igual. Espera pacientemente provocarlo para encontrar un momento de debilidad en el que pueda cometer un fallo. Sin embargo, el león de Roca Casterly se mantiene firme, sabiendo que en estos momentos lo mejor es no pelear. Para terminar esta batalla dialéctica y antes del espectáculo de la muerte del rey Joffrey, el príncipe finaliza la conversación con el otro tipo de comentario que más daño podría hacerle a Cersei, el estado de su hija Myrcella, dando a entender que en Dorne no son unos salvajes como en el resto de Poniente, pero que no se equivoque, puesto que siempre podrían usarla como rehén o hacer con ella lo que les plazca, inundando de terror el corazón de Cersei. What a fortunate thing for you, former Queen Regent, that your daughter Myrcella has been sent to live in the latter sort of place. Sin duda, la víbora roja ganó esta batalla. La siguiente escena es fantástica y explica varios de los aspectos que más caracterizaban al príncipe Oberyn. Agarrad palomitas porque se viene cine. Vamos allá. Estamos, como no, en el burdel donde la víbora roja nos cuenta que es bisexual y que la gente que no lo es pierde la mitad del placer del mundo. You like them both the same, boys and girls. Everyone is missing half the world's pleasure. Y es que Oberyn Martell es en realidad un hedonista, es decir, una persona que busca el placer casi por encima de todo, ya que lo concibe como el fin y fundamento de la vida. Y digo casi todo porque la principal motivación de Oberyn en la vida es buscar justicia y vengarse de los asesinos de su hermana. El filósofo griego Epicuro fue precisamente uno de los máximos exponentes del hedonismo, y ya en el siglo IV decía lo siguiente sobre la justicia y la venganza. Para Epicuro, la justicia es la venganza del hombre social, como la venganza es la justicia del hombre salvaje. Con esta afirmación vemos que Epicuro no solo compartía con Oberyn una visión hedonista de la vida, sino que también pensaban igual a la hora de impartir justicia. En sociedad hemos aprendido a no vengarnos con el ojo por ojo y a emplear procesos judiciales y legales para dirimir nuestros problemas, tal y como pretendía hacer Oberyn haciendo confesar públicamente a la montaña. Who gave you the order? Who gave you the order? Sin embargo, a diferencia del príncipe, Epicuro veía el placer como algo más sereno, basado en la ausencia de dolor, donde el placer más alto consiste en una vida simple y moderada. Oberyn, por el contrario, disfrutaba del placer más visceral y arriesgado, de los mejores vinos, de las mejores mujeres y hombres, y de todos los grandes placeres de la vida, lo que hacía que fuera en busca de nuevas experiencias para satisfacer sus deseos, tal y como veremos a continuación, lo que lo aleja de este modelo que seguía Epicuro. Volviendo a la cuestión del placer,
parecer, si buscamos una comparación más filosófica, el hedonismo de Oberyn Martell se alinea más con el de Aristipo de Cirene, el fundador de la escuela cirenaica. Aristipo defendía la búsqueda del placer como el bien supremo, pero con inteligencia y autocontrol. Oberyn sigue este principio, disfruta del sexo, la comida, el vino y el combate, pero no es un insensato ni un esclavo de sus deseos. Aristipo rechazaba los convencionalismos morales estrictos y de la misma manera, en un mundo donde la heterosexualidad y la monogamia son lo normativo, el príncipe Oberyn desafiaba constantemente estos ideales. Se relacionaba abiertamente tanto con hombres como con mujeres y no se limitaba a una sola pareja. Para él, el deseo es algo natural y no veía la necesidad de justificarlo o esconderlo. No le importaba lo que los demás pensaran de su relación con el Arya Arena ni de su vida amorosa. Oberyn no sigue el camino de un príncipe dorniense tradicional. Él es un viajero, un guerrero y un hombre de placeres. Mientras otros príncipes buscan alianzas estratégicas y matrimonios políticos, él prefiere moverse por su propia voluntad, disfrutando del mundo y tomando lo que quiere cuando quiere. Y como veíamos anteriormente en su conversación con Tywin, Oberyn deja claro que en Dorne no se siguen las mismas reglas opresivas que en el resto de Poniente, especialmente en lo que respecta al trato a las mujeres y los hijos bastardos. Si bien vemos como Oberyn parece que nunca se conforma con lo que tiene, sino que siempre busca satisfacer sus deseos, incluso si ellos lo hacen alejarse de las comodidades del hogar, lo cierto es que, tal y como apuntaría Varys en una conversación posterior, quizás esas oportunidades de vivir y pensar así solo pudieron ocurrir porque tuvo la fortuna de nacer siendo un príncipe, y sobre todo porque al ser el hermano menor nunca tuvo que preocuparse de nada más que de por sí mismo. It is a big and beautiful world. Most of us live and die in the same corner where we were born and never get to see any of it. I don't want to be most of us. Most of us aren't princes. Ahora vamos con lo mejor de esta escena, pues Tywin Lannister llega al burdel en busca de respuestas. Dejadme deciros que esto me pareció simplemente maravilloso, puesto que vemos a Tywin emplear varios de los principios de la técnica Wraith, un método de interrogatorio basado en manipulación psicológica, diseñado para obtener confesiones, pero aquí adaptado al contexto político. Sin embargo, no vamos a profundizar en ello aquí. Que Tywin manipule a una persona para obtener algo no nos puede extrañar, ya que a lo largo de las 4 temporadas, Tywin siempre ha usado técnicas de manipulación para conseguir lo que quería, fuera con sus hijos o fuera con sus aliados. En esta ocasión, el Gran León de la Roca quería obtener respuestas por la muerte de su nieto, y Oberyn era uno de los sospechosos por varios motivos. Veamos todo esto detenidamente. En primer lugar, Tywin analiza el comportamiento del sospechoso. Antes de hacer cualquier acusación o pregunta comprometedora, Tywin mide la actitud y respuestas de Oberyn, observando minuciosamente su lenguaje corporal y su tono de voz. Tywin se mantiene prácticamente inmóvil, rígido, sin dejar que sus emociones se filtren, transmitiendo una autoridad absoluta. Would you like to sit? No, thank you. Oberyn, por el contrario, sonríe, con una postura totalmente relajada, pese al tono incriminatorio del señor de Roca Casterly, y utiliza el contacto visual para desafiar a Tywin, debido obviamente a su deseo de llevarlo ante la justicia. Tywin le permite expresar su disgusto por la muerte de Joffrey y se asegura de que Oberyn sienta que tiene el control de la situación, al menos de momento. I'm sorry about your grandson. Para después comenzar con sus preguntas. Vemos como el príncipe Oberyn no solo es educado pese a tener delante a su mayor enemigo, demostrando un gran autocontrol, sino que vemos que empatiza con él por la muerte de su nieto, pues esa forma de morir era horrorosa y no cree que los hijos o los nietos, en este caso, deberían pagar por los pecados de sus padres o abuelos. I don't believe that a child is responsible for the sins of his father or his grandfather. Dejando caer que Tywin podía tener muchos enemigos por sus crímenes del pasado y que tarde o temprano podría llegar a pagar por ellos. Básicamente se estaba refiriendo a lo que podía hacer el propio Oberyn Martell contra él. Tywin, por su parte, también es educado, pero pregunta con ironía si Oberyn realmente sentía la muerte del rey Joffrey. An awful way to die. Which way is that? Are you interrogating me, Lord Tywin? Tywin utiliza preguntas evidentes para intentar que el príncipe hable de más, por si consigue sacarle alguna información, pero Oberyn no es tonto y se percata de que Tywin quiere algo de él. A poder ser una confesión si lo hubiera, quizás no de su participación directa en la muerte del rey Joffrey, pero quizás sí de confabular con el principal sospechoso, que era, como todos sabéis, Tyrion Lannister. The king was poisoned.
I hear you studied poisons at the Citadel. Y es que aunque no pareciera el típico maestre ávido de conocimiento, lo cierto es que Oberyn Martell viajó extensamente por las ciudades libres, donde aprendió sobre venenos y hay quien dice que quizás artes oscuras, estudiando además en la propia Ciudadela, el lugar donde se forman los maestres, y llegando a forjar nada más y nada menos que 6 eslabones de la cadena de maestre, lo cual quiere decir que Oberyn, antes de aburrirse y dejarlo, demostró que era muchísimo más inteligente que la mayoría de los personajes. Your hatred for my family is rather well known. Con esto Tywin invita al príncipe a justificarse, lo que puede llevar a una confesión parcial o a revelar información útil. Independientemente de la respuesta del príncipe, con esto Tywin estaría evitando que Oberyn negase directamente su implicación, porque estaría contradiciendo su propio odio hacia los Lannister. Sin embargo, Oberyn es muy inteligente y no le da a Tywin lo que quiere, le da la vuelta a la conversación y le hace una pregunta incómoda. Rather suspicious. Why haven't you thrown me in a dungeon? Con esta contestación, Oberyn rompe la estructura de control que Tywin estaba intentando imponer, ya que señala la incongruencia en la acusación de Tywin. Si Tywin realmente sospechaba de él, debería haberlo encarcelado, no hablar con él en privado. Esto deja a Tywin en una posición incómoda porque hace que su acusación parezca débil o manipuladora. De nuevo, Tywin desvía la pregunta y lleva la conversación a donde realmente quiere, que es hablar de Tyrion, para ver qué dice el príncipe. You spoke with Tyrion in this very brothel on the day that you arrived. What did you discuss? Lejos de amedrentarse, Oberyn no solo le pregunta si cree que conspiraban juntos, sino que además, sin temor alguno, le dice exactamente aquello de lo que habló con Tyrion, del asesinato de su hermana Elia, acusando a Tywin directamente en su cara. You think we conspired together? What did you discuss? The death of my sister. For which you blame me. She was raped and murdered by the Mountain. The Mountain follows your orders. Of course I blame you. Here I stand, unarmed, unguarded. Por suerte para Tywin, Oberyn no era como él, y buscaría la forma de llevarlo ante la justicia a su manera. Should I be concerned? You are unarmed and unguarded because you know me better than that. I am a man of reason. Tywin desvía la acusación hacia la montaña, negando participar en la muerte de Elia y sus hijos. No obstante, en su interior, Oberyn sabía que Tywin era el culpable, pues necesitaba hacer el trabajo sucio para ganarse el favor del nuevo rey Robert Baratheon, ya que Tywin solo decidió meterse en la guerra cuando el vencedor ya estaba claro. So you deny involvement in Elia's murder? Categorically. A Oberyn le bastó una mirada para saber que Tywin no estaba allí para acusarlo, estaba allí porque lo necesitaba. Sabiendo esto, Oberyn pide algo a cambio: reunirse con la montaña. I would like to speak with the Mountain. Tywin, astuto como siempre, sabe que puede sacar tajada de ese ferviente deseo de Oberyn por vengar el asesinato de su familia, por lo que decide darle justo aquello que deseaba, a cambio de ser uno de los jueces en el juicio de Tyrion, algo que en realidad Oberyn agradecería, pues las sospechas sobre su persona se disiparían. I could arrange for this meeting. But you want something in return. There will be a trial for my son. Tywin consideraba la pérdida de la montaña un sacrificio menor a cambio de condenar a su hijo y tener finalmente una alianza firme con Dorne. Oberyn se muestra al principio escéptico ante tal regalo, a lo que Tywin cuenta la historia de que antes eran enemigos de los Tyrell y ahora son sus mayores aliados, con tal de convencer al príncipe. Not long ago, the Tyrells sided with Renly Baratheon. Now they are our strongest allies. You made the Tyrell girl a queen. Pero Oberyn no es tonto y le dice que ahora son aliados de los Tyrell porque hicieron a Margaery reina, nada más y nada menos, por lo que si quieren aliarse con Dorne necesitarán algo acorde también. Tywin le ofrece un asiento en el consejo privado, algo de lo que su hermano Doran estaría más que contento de escuchar. Asking me to judge at your son's trial isn't quite as tempting. I will also invite you to sit on the small council. Pero antes de aceptar, lo que le llamó realmente la atención al príncipe fue la mención de Daenerys Targaryen y sus 3 dragones. And in the east, a Targaryen girl has 3 dragons. Y es que, tras el saqueo de Desembarco del Rey y al enterarse de que su hermana había sido violada y asesinada por la montaña, intentó que Dorne se alzara en apoyo de Viserys Targaryen, el hermano de Daenerys. No obstante, se hizo la paz, pero desde entonces él y su hermano Doran planearon en secreto durante años terminar con el reinado de Robert y la caída de la casa Lannister. En una ocasión, Oberyn viajó a Braavos, donde Viserys y Daenerys Targaryen estaban siendo criados por un guardia real, y firmó allí un pacto secreto con el Señor del Mar de Braavos como testigo, prometiendo a Viserys la mano de la hija de Doran a cambio del apoyo de Dorne en el reclamo al trono de hierro. Tras tantos años, saber que Daenerys contaba con 3 dragones que crecían a cada momento reavivó su deseo de restaurar la dinastía de los Targaryen y vengarse de los Lannister en el proceso. Before long, she will turn her eyes to Westeros.
Only the Dornish managed to resist Aegon Targaryen and his dragons. Tywin quería a Dorne de su lado porque fueron los únicos que resistieron a los Targaryen y sus dragones, pero Oberyn tenía otros planes. You're saying you need us. That must be hard for you to admit. You help me serve justice to the king's assassins, and I will help you serve justice to Elias. Una increíble escena. La siguiente escena es mucho más ligera. Vemos como Oberyn no solo es inteligente, apasionado y un temido guerrero, sino que practica con la pluma al igual que lo haría con la lanza, escribiendo un poema para una de sus queridas hijas. Nos muestran a un Oberyn que realmente quiere a su familia y en especial a sus hijas, llegando a tener hasta 8 hijas conocidas como la Serpiente de Arena en honor a su padre. 8 daughters. Las 4 mayores eran de distintas madres y las 4 pequeñas eran hijas de Oberyn y Ellaria. La carta va dirigida hacia Aelia, una de las pequeñas. Aunque fueran bastardas, Oberyn participó en su crianza y aprendizaje, algo que no muchos nobles hacen con sus bastardos. Les enseñó cómo defenderse por sí mismas y les dio la independencia necesaria desde jóvenes para aprender cómo era el mundo. Sinceramente debo decir que me encanta la química entre estos dos personajes y la verdad es que me hubiera encantado que se hubieran casado, ya que aunque en la serie mencionan que Oberyn visitó con su hermana Roca Casterly, lo que no dicen es que fue porque su madre intentó arreglar el compromiso con los mellizos de Lord Tywin Lannister. Sin embargo, llegaron poco después de la muerte de la esposa de Tywin, por lo que el señor de Roca Casterly no accedió a su propuesta. ¿Quién sabe lo que podrían haber logrado estos dos juntos? You're a Prince of Dawn, a legendary fighter, a brilliant man feared throughout Westeros. You could not save your sister. Hablan sobre lo ilógico que es tener poder y verse a la vez impotentes al no ser capaces de salvar a quienes aman. Oberyn propone que pueden vengarse What good is power if you cannot protect the ones you love? We can avenge them. y es curioso porque ambos piensan en acabar con un Lannister. Yes, we can avenge them. Oberyn intenta tranquilizar a Cersei con respecto a su hija, recordándole que en Dorne estaría a salvo, pero el príncipe, como ya hemos comprobado, no es tonto y no se dejará manipular por Cersei para declarar a Tyrion culpable si no encuentra al enano como el verdadero artífice del regicidio. La siguiente escena me encanta, pero no por sus grandes diálogos, sino por los microgestos del príncipe, y es que vemos como, pese a aceptar el puesto en el consejo privado, a Oberyn le molesta levantarse temprano para estas reuniones y es el único que no se levantará de la silla cuando llegue la mano del rey. These meetings aren't always going to be this early, are they? Haciendo que reluzca esa desobediencia y falta de respeto hacia Tywin que lo caracteriza. Por otro lado, cuando Varys menciona que Ser Jorah ya no espía a Daenerys para ellos, Oberyn entrecierra los ojos y presta más atención, puesto que, como ya hemos mencionado, una alianza con Daenerys siempre estuvo en sus planes. To be fully devoted to her. Menciona también al consejo el peligro que suponen los Inmaculados de Daenerys, puesto que los ha visto en acción y sabe de lo que son capaces, y vuelve a bromear con lo que pueden llegar a hacer en la cama. I have been to Essos and seen the Unsullied firsthand. They are very impressive on the battlefield, less so in the bedroom. Por último, vemos cómo Oberyn se ríe al ver cómo Mace Tyrell se porta como un perrito faldero de los Lannister, un lamebotas, para finalmente poner una cara de odio al mirar a Tywin. Inmediatamente después, estamos en la sala del Trono de Hierro, donde Oberyn conversa con Varys, y vemos el gran contraste que existe entre estos dos. Aquí nos damos cuenta de que Varys es en realidad la antítesis del príncipe, son polos opuestos, representan de manera natural, por un lado la bisexualidad de Oberyn y su búsqueda constante del placer como buen hedonista que es, y por otro lado la asexualidad de Varys. You did like boys before. Really? Girls, huh? I was never interested in girls either. Everybody is interested in something. Not me. What then? Nothing. Oberyn de nuevo hace gala de su perspicacia, adivinando el origen de Varys y sabiendo que no le gusta contar la historia de su origen a nadie, solo a las personas en las que de verdad confía, como lo era Tyrion. You are from Essos. Where? Lys. I have an ear for accents. I've lost my accent entirely. I have an ear for that as well. How did you get here? It's a long story. One you don't like telling people. People I trust. La escena termina de manera sublime cuando Varys admite que la ausencia de deseo es lo mejor que le pudo pasar en su vida, ya que ha visto personalmente lo que el deseo y la búsqueda del placer constante les hace a las personas y al país, llegando a alejarlas de objetivos
mucho más importantes. Esto le ha permitido a Varys centrarse en un objetivo mayor, el bienestar del reino. Varys también tiene deseos, pero no tiene nada que ver con el deseo carnal, una visión que contrasta muchísimo con la de Oberyn, quien no entiende que haya alguien que no desea a los hombres o a las mujeres. When I see what desire does to people, what it's done to this country, I am very glad to have no part in it. Besides, the absence of desire leaves one free to pursue other things. El príncipe abraza sus deseos por completo, ya que para él esa búsqueda de placer y venganza son el motor fundamental de su vida, pero tal y como había predicho Varys, ese deseo insaciable por obtener justicia fue el que llevaría al príncipe a su funesto final. Durante el juicio de Tyrion vemos a la Víbora Roja cumplir su papel como uno de los 3 jueces, aburriéndose con Pycelle, preguntando a Cersei y divirtiéndose con el testimonio de Shae. Sin embargo, cuando Tyrion pidió el juicio por combate, vemos como Oberyn cambia su expresión, pues sus planes estaban a punto de cambiar. I demand a trial by combat. Llegamos a la que es posiblemente la mejor escena de Oberyn en términos de guión, actuación y subtexto. Tyrion se encuentra prisionero en las mazmorras de la Fortaleza Roja, esperando su juicio por combate contra Gregor Clegane la Montaña. Jaime Lannister, su hermano, ya le ha dicho que no puede pelear por él, y su única esperanza era Bronn, quien rechazó la oferta al no querer enfrentarse a un rival tan temible. Todo rastro de esperanza y justicia se estaba desvaneciendo. Sin embargo, es entonces cuando, en la oscuridad más absoluta de la celda, aparece Oberyn Martell, príncipe de Dorne, como un rayo de luz simbolizando la esperanza. Hasta ese momento, Oberyn había sido un personaje carismático, inteligente y divertido que solo buscaba placer y justicia. Pero tras esta escena nos damos cuenta de que siempre fue algo más. Nunca lo vimos bajo esa luz tan emocional y tan vulnerable como lo estaba en ese momento Tyrion, por lo que esta escena es realmente especial. Cuando habla de Cersei nos damos cuenta de que Oberyn de nuevo es más astuto de lo que parece y no se dejó engañar por ella. Oberyn sabe que Cersei quiere ver muerto a Tyrion desde hace muchos años, por haber matado a su madre en el parto, aunque no tuviera culpa de nada a Tyrion, y relata que conoció a Tyrion cuando este era un bebé. Viajó a Roca Casterly con su hermana Elia para conocer al monstruo del que tanto se hablaba. Cersei, con su ya habitual crueldad, había extendido la idea de que Tyrion era un ser deforme y aterrador. Sin embargo, cuando Oberyn vio al niño, solo encontró a un bebé inocente. Our father brought me and my sister Elia with him on a visit to Casterly Rock. Then she and your brother took us to your nursery and she unveiled the freak. We didn't try to hide our disappointment. That's not a monster, I told Cersei. That's just a baby. And she said he killed my mother. Esta historia sirve para mostrar cómo el odio de Cersei hacia Tyrion es visceral y existía desde el principio, desde su propio nacimiento, por lo que su acusación era evidentemente falsa. It doesn't matter, she told us. Everyone says he will die soon. I hope they are right. He should not have lived this long. Esta escena refuerza los prejuicios y la forma en que Tyrion ha sido tratado injustamente toda su vida, y cómo Oberyn empatiza con él, pese a ser un miembro de la familia que más odia, los Lannister. It is rare to meet a Lannister who shares my enthusiasm for dead Lannisters. La Víbora Roja ahora tenía a todos sus enemigos en el mismo lugar e iba a aprovechar la oportunidad. Arriesgaría su propia vida con tal de sacar una confesión a la montaña. If you want justice, you've come to the wrong place. I disagree. I've come to the perfect place. I want to bring those who have wronged me to justice, and all those who have wronged me are right here. Tyrion finalmente tenía su campeón. I will be your champion. Y vamos con la última escena de Oberyn Martell, su caída. Hasta ahora solo vimos aquellos aspectos positivos que lo caracterizaban, tales como su inteligencia, sensualidad, perspicacia, habilidades de combate, su honestidad, valentía, heroicidad, etcétera, etcétera.
Parecía que no tenía ningún defecto este hombre, era el personaje perfecto. Los aspectos negativos únicamente aparecerán en esta última escena. Podríamos decir que sus pecados fueron la impaciencia y el exceso de confianza. Ambos lo llevan a descuidarse por su búsqueda incesante de una confesión sobre el asesinato de su hermana. Su final me recuerda a lo que vivió su antepasado Daemon Targaryen, el cual también perdió el torneo ante un rival que ya había vencido. No obstante, esos defectos son precisamente los que los hacen humanos. Si queréis que analice esta batalla como se merece, utilizando tratados de esgrima y la estrategia de ambos contendientes, analizando incluso sus puntos fuertes y débiles, dejádmelo saber con un like y un comentario, pero en esta ocasión nos centraremos en los personajes. La pelea entre Oberyn y la montaña es una de las más memorables de Juego de Tronos sin duda, no solo por su brutalidad, sino por su construcción narrativa. Es una montaña rusa de emociones, en las que experimentas los altibajos de una pelea, temiendo la derrota o saboreando la victoria. Nos muestra que el talento y la justicia no siempre bastan para vencer en un mundo gobernado por la brutalidad y la manipulación. Oberyn tenía la victoria en sus manos, pero la dejó escapar por su necesidad de justicia, lo que terminó sellando su destino de la forma más trágica posible. El final de Oberyn me recordó al de Ícaro, aquel niño que, según la mitología griega, desoyendo las advertencias de su padre Dédalo, voló demasiado alto con sus alas de cera, desafiando los límites de la prudencia y la naturaleza, cayendo al mar y muriendo en el intento. Su deseo de alcanzar el sol, de alcanzar la verdad, la verdadera libertad, lo llevó a la destrucción. Por su parte, en su duelo contra la montaña, Oberyn no solo quería vencer, sino humillar a su enemigo y obtener una confesión, la verdad, el sol de Ícaro. Su exceso de confianza le hizo perder la oportunidad de acabar con Gregor Clegane en ese instante y vengarse posteriormente de Tywin cuando tuviera la oportunidad. Ambos personajes encajan en el concepto clásico de la tragedia griega, donde un defecto personal, la ibris, también conocida como desmesura, los llevó a su propia ruina. Ícaro representa la osadía del hombre que desafía a los propios dioses, mientras que Oberyn representa la osadía del hombre que desafía a la lógica del combate, subestimando a su oponente. La muerte de Oberyn es puro Martin, puro Juego de Tronos. En el momento donde piensas que el bien finalmente ha triunfado sobre el mal, Martin te da una hostia de realidad. Es la diferencia entre estos momentos impactantes y el bochorno efectista de las últimas temporadas. Esta muerte duele aún más porque sentimos que nos están arrebatando a un personaje genial que ha tenido muy poco tiempo en pantalla. Es un personaje perfecto, porque sus escenas no tienen momentos aburridos ni intrascendentes. Sus características e ideología resaltan por encima de todos porque no son normales en este entorno ni en esta parte de Poniente. Tiene muchísimo mérito que un personaje totalmente nuevo destaque por encima de todos, sobre todo cuando ha sido introducido en la cuarta temporada, que para mí y para muchos es la mejor, y además ya hay personajes muy asentados. Por eso tiene doble mérito el destacar tanto, una auténtica barbaridad de personaje. Aunque muchos consideran su muerte una derrota total, su muerte no fue en vano, cumplió su venganza. Aunque los dioses son a menudo caprichosos y no cumplen nuestros deseos tal y como queremos, la montaña confesó finalmente sus crímenes, pero lo hizo mientras aplastaba a la víbora. No obstante, Ser Gregor sufrió una muerte lenta y más dolorosa que ninguna otra. Según nos dicen, la carne se le pudrió, las heridas rezumaban pus y ni los gusanos se acercaban. Sufrió convulsiones muy violentas y las venas se le volvieron negras. Su destino, aunque fuera resucitado, fue mucho peor que la muerte. Ahora era prácticamente un zombie sin cerebro. Como dato, no era la primera vez que Oberyn utilizaba veneno en un combate. A los 16 años de edad, Oberyn fue encontrado en la cama de la amante de Lord Edgar Ironwood, por lo que fue retado a duelo. El duelo fue pensado hasta la primera sangre, dada la juventud y el linaje del príncipe, y ambos recibieron heridas. Mientras que las heridas de Oberyn se curaron, las de Lord Edgar se infectaron y murió a causa de ellas. Oberyn fue conocido desde entonces como la Víbora Roja, tanto por amigos como enemigos, debido a los rumores de que había peleado con una hoja envenenada. Por otro lado, y aunque no lo parezca a simple vista, Oberyn consiguió también finalmente vengarse de Tywin, puesto que su propia muerte significó la sentencia de muerte de Tyrion, lo que aceleró los acontecimientos que llevaron a la propia muerte de Tywin a manos de su propio hijo. Su legado, aquel que tanto soñaba establecer durante milenios, se vio hecho pedazos por no ser capaz de amar al hijo que engendró y que más se pareció a él. Si hubiese vencido, Tywin habría seguido viviendo durante mucho más tiempo. Hay que agradecer el trabajazo, claro está, de Pedro Pascal como Oberyn y lamentarnos de cómo trataron la trama de Dor. En cualquier caso, Oberyn siempre tendrá un hueco especial en nuestros corazones.
Tal y como hacen las víboras más astutas que esperan a que el veneno haga efecto, Oberyn impregnó de veneno a sus enemigos, consiguiendo su victoria incluso tras su muerte. Oberyn Martell vivió como un guerrero temible, un amante apasionado y un hombre marcado por la búsqueda de justicia, desafiando sin miedo a aquellos que se creían intocables. Un personaje que se ha ganado el cariño de todos, que encaja perfectamente al ser un contraste tan fuerte con personajes como Varys, Mace Tyrell o el propio Tywin, y que para muchos es el personaje perfecto y el mejor personaje de una sola temporada. ¿Y para ti? ¿Crees que Oberyn era el personaje perfecto? ¿Fue su muerte la más dolorosa e impactante después de la de Ned o las de la boda roja? Déjamelo saber en los comentarios. Y si has llegado hasta aquí, di Lannister muerto, abono pa' mi huerto. Repito, Lannister muerto, abono pa' mi huerto. Yo por mi parte me despido. Reventad el botón de like si os ha gustado y suscribiros para más contenido de Juego de Tronos y la Casa del Dragón. Valar Morghulis y hasta la próxima, chao.